Buenas noches, profesor Diego Vargas. El tema que me correspondió fue la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. Por lo general, cuando escuchamos hablar sobre la Segunda Guerra Mundial, lo primero que viene a la mente son campos de concentración, nazis, Hitler, bombas atómicas, sangre y destrucción. Si bien todos esos elementos enmarcan la lucha que presenta un antes y un después en la humanidad, fueron distintos los factores importantes para mantener el curso de los ataques. Uno de ellos fue la batalla que los países involucrados tuvieron con las posturas de su población frente al conflicto, lo que los mantuvo en un esfuerzo constante por mantener el corazón y la mente del pueblo en la victoria. Así, persuadir a los ciudadanos para apoyar el esfuerzo de la guerra se convirtió en un tema tan importante como la producción de balas y aviones. ¿Qué fue y por qué surge la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial empezó el 1 de septiembre de 1939, cuando las tropas de Hitler invadieron Polonia. Esto obligó a Gran Bretaña, Francia y a otros países a declarar la guerra a Alemania. La Segunda Guerra Mundial empezó el 1 de septiembre de 1939 cuando las tropas de Hitler invadieron Polonia. ¿Qué consecuencias tuvo la Segunda Guerra Mundial? Desaparecieron ciudades, vías férreas, carreteras, puentes y plantas industriales, así como se afectaron los campos más fértiles. Los vencidos. Alemania debió aceptar la rendición incondicional y los aliados dividieron su territorio en cuatro zonas de ocupación: Norteamérica inglesa, francesa y soviética. ¿Qué pasa después de la Segunda Guerra Mundial? El año de la debacle mundial, la Segunda Guerra Mundial se declaró oficialmente el 3 de septiembre de 1939, 2 días después de que la Alemania nazi de Führer Adolf Hitler decidiera invadir Polonia. ¿Cuándo fue la Segunda Guerra Mundial y cuándo terminó? ¿Cuándo fue la Segunda Guerra Mundial y cuándo terminó? Como conflicto mundial, comenzó el 1 de septiembre de 1939. Si bien algunos historiadores argumentan que en su frente asiático se declaró el 7 de julio de 1937, para acabar oficialmente el 2 de septiembre de 1945. ¿Qué hecho determina el inicio de la Segunda Guerra Mundial? Tenemos que decir que la invasión alemana de Polonia se inició el 1 de septiembre de 1939 y es considerada como el detonante de la Segunda Guerra Mundial. 2 días más tarde, Francia y Gran Bretaña hacen su declaración de guerra contra Alemania, dando comienzo oficialmente a la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué país salió triunfante en la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial? La URSS, la Unión Soviética, fue quien ganó la Segunda Guerra Mundial. Hoy se cumplen 75 años del desembarco de Normandía. El día de la operación militar efectuada por los aliados durante la Segunda Guerra Mundial culminó con la liberación de los territorios de la Europa occidental ocupadas por la Alemania nazi. ¿Cuáles fueron los países más afectados por la Segunda Guerra Mundial? Fueron 23 los países que participaron activamente en el conflicto. Países del eje:
Alemania, Italia, Japón, otros países del eje. Rumania, Hungría, Bulgaria, Finlandia, Austria, era parte de Alemania, Tailandia. Países aliados. Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Unión Soviética. ¿Cuánto tiempo duró la Segunda Guerra Mundial? Se considera su comienzo como la entrada del ejército alemán a Polonia, el 1 de septiembre de 1939. El final que se tiene en cuenta formalmente es la capitulación del Imperio japonés, el 15 de agosto de 1945, es decir, 5 años, 11 meses y 14 días. Gracias por su atención, profesor Diego Vargas, y que tenga una feliz noche.